Muchas gracias. Antes de todo, deseo dar las gracias yo también a la profesora María Luz González Mezquita por su invitación, que para mí es un gran honor. Es mi primera vez en Argentina, parece un leitmotiv, pero es verdad, tierra tan linda. Mi primera vez a un coloquio latinoamericano, lo que me parece una ocasión muy importante. Y quiero recordar que conocí a María Luz en el 2011 en España, en la ciudad de Cáceres, en un congreso organizado por el profesor Miguel Ángel Melón Jiménez sobre las fronteras del mundo hispánico en el cuadro de un proyecto de investigación dedicado a las fronteras del mundo atlántico. Al tiempo, el enfoque de mi investigación estaba concentrado sobre todo sobre los límites y los confines de los estados italianos y todavía no había idea de ocuparme de Giovanni Botero, el gran pensador político, teorizador del concepto de razón de Estado. Después de unos años, empecé a trabajar sobre la obra más ambiciosa de él, La Relazione Universali, publicada en la primera edición en Roma en 1591. Acabo de publicar en este año los últimos 2 volúmenes para un total de 4, y cuando la profesora Mezquita me propuso de participar a este congreso me di cuenta que Botero y su tratado extraordinario constituyen un campo de investigación al mismo tiempo histórico e historiográfico, y por lo tanto es con una particular gratitud que tengo esta ponencia. ¿Qué tipo de obra es La Relazione Universali? Se trata, a mi parecer, de una de las primeras, sino de la primera, historia global o mundial, según categorías interpretativas hoy muy relevantes y debatidas. El mismo título, que parece un oxímoro, compendia bien la intención de su autor de ofrecer un dossier a la manera de un embajador, pero un dossier no de un sitio o de un país solo, sino de todo el universo. El nombre de Botero es muy conocido entre los historiadores del pensamiento político para su teoría de la razón de Estado, concentrada en la reunión de Estado e Iglesia para la mejor preservación del gobierno, mejor sí en forma monárquica. ¿Pero cómo llega a esta idea de representar todo el mundo? Puede ser útil encuadrar en unas líneas la biografía de Botero para evaluar su percurso intelectual. Nacido en 1544 en Piemonte, en Benevagena, un pequeño pueblo de origen romana, cuando tenía 15 años, un tío lo llevó consigo al colegio de los jesuitas de la ciudad de Palermo, en Sicilia. Este es un retrato muy recién descubierto de Botero. Y estos son los lugares de su vida. Un viaje muy largo para el tiempo y del cual no se sabe casi nada, que pero hubo gran impresión sobre el ánimo del joven, ya muy inclinado para las letras latinas y la poesía. Muy rápidamente su talento destacó y pronto Giovanni Botero devino maestro de retórica en unas ciudades italianas apartenentes al estado de la Iglesia, como Macerata, Loreto y la misma Roma. En el humus intelectual de la ciudad del soberano pontífice y de la Compañía de Jesús, Botero cultivó también su ambición, esperando de devenir misionario y de tocar con manos las cosas políticas y eclesiásticas de otros países. La fricción entre la perspectiva de viajar, Botero fue también para un tiempo muy rápido profesor en París, pero fue llamado a regresar a Italia, y la frustración de no poderlo hacer a causa de fuertes contrastes caracteriales con los superiores, determinó el abandono de la compañía en el 1579 y la colocación a Milán a servicio del famoso obispo de la Contrarreforma, Carlo Borromeo, y luego de su conjunto, Federico Borromeo. Aquí tenéis los dos. Al mismo tiempo, la observación de las cosas políticas, en el año 1585 participó en una misión diplomática a Francia con el gran consejero René de Lusange, unida con la inteligencia analítica del hombre, hizo maturar sus obras fundamentales, el breve pero intenso discurso delle cause della grandezza e magnificenza delle città y sobre todo La razón de Estado, publicado en Venecia en 1589. No puedo hablar aquí de estas obras que además son objeto de nuevas ediciones e interpretaciones historiográficas, pero quiero subrayar que después Roma, Milán, ciudad española desde 1530 y dirigida por un gobernador español con toda su red de nobles españoles, italianos y asbúrticos, fue para Botero el contexto ideal donde desarrollar su razonamiento sobre el imperio español como contenedor ejemplar de poderes y hombres bajo el dominio de la catolicidad. No es un caso si intentó varias veces de contactar a los ministros de Estado, entre los otros Simón Tagliavia de Aragona, cardenal de Tierra Nueva,
y Juan Fernández de Velasco, gobernador del estado de Milán, para pasar a servicio de los reyes Felipe II y Felipe III, y no teniendo éxito pasó a las dependencias del duque de Saboya Carlos Manuel I, cuya esposa, Catalina Micaela de Habsburgo, era la hija de Felipe II. Aceptando el nuevo cargo en 1599, ya muy rico y famoso, Botero devino el preceptor de los príncipes de Saboya y fue con ellos en España para 3 años, desde el 1603 hasta el 1606, años en los cuales puso mano otra vez a la relación universal y compuso otras obras. Aquí tenéis un retrato de Felipe III y aquí de la familia de los Saboya. Botero aparece en toda su complejidad de servidor múltiple, pero fiel a las causas universales, la de Roma y la de España, como complementarias la una a la otra, el dibujo de la catolización por un lado y el instrumento para realizarla en un imperio articulado pero obediente a la idea de monarquía global que solo la religión podía garantizar. Esto es el tema y el motivo inspirador de la relación universal. Y hay los frontispicios de mi edición. El esquema de la obra es al mismo tiempo clásico e innovador. La primera parte, muy larga, es dedicada a la descripción de los 4 continentes conocidos y a todas las islas. En la segunda, Botero analiza las formas de gobierno ofreciendo la que podemos decir una verdadera historia de los sistemas políticos comparados. La tercera sección se ocupa de las diferencias confesionales en el globo terráqueo y la cuarta y última de los progresos del catolicismo en todo el mundo. En la magmática organización de la obra, a veces estupendamente coherente, a veces descuidada y repetitiva, los autores clásicos no son primos actores. Aquí, en mi parecer, se puede enfocar la posición del pensamiento de Botero, lo cual pensamiento báscula entre clasicismo y renovación, los títulos del Congreso, con oscilaciones siempre más cerca de la renovación. Si en su texto más conocido, La razón de Estado, los autores clásicos como Tácito o Séneca aparecen puntos de referencia esenciales para el análisis del mundo político de los príncipes sus contemporáneos, y de verdad el gran ausente en aquellas páginas, pero uno de los interlocutores y adversarios ideales es Niccolò Machiavelli, claro, en las relaciones universales el registro es totalmente distinto. A Botero interesa describir el mundo como era a su tiempo, en la urgencia de la contemporaneidad, y para hacerlo necesita de instrumentos culturales nuevos, así que en su obra la tradición es comprimida en pocas líneas, en pocas citas, en pocos nombres. Virgilio más que Aristóteles, Heródoto más que Estrabón, Marco Polo antes de todos. El desapego con los clásicos griegos y latinos aparece necesario para no perder de vista el dibujo y el marco de la contemporaneidad. La autoridad de Heródoto, de Plinio, claro, es importante, pero más importantes son las noticias nuevas que los viajeros y los conquistadores y los misionarios del siglo XVI pueden entregar. En el hipotético desafío entre antiguos y modernos, Botero habría dado la palma a los modernos, fuertes del peso moral y cultural del descubrimiento. Y probablemente él mismo, aunque aspirando a ser un clásico, habría puesto su obra bajo el égida de la más estrecha contemporaneidad. Los libros que utiliza, a veces copiándolos, a veces citándolos, casi siempre canibalizándolos y reinterpretándolos, para narrar lo que es el mundo al final del siglo XVI, son muy recientes. Entre los primeros hay la colección de viajes y navegaciones organizada por el geógrafo y diplomático Giovanni Battista Ramusio, 1550. Allí Botero pudo pescar sin hesitación en los textos de León Africano, Lodovico Bartema, Filippo Figapetta, João de Barros, Eduardo Barbosa, Francisco Álvarez y Jacques Cartier. Muy apreciados fueron también Ludovico Guicciardini y su descrizione di tutti i Paesi Bassi, 1588, para la minuciosa descripción de las Flandes, y el colega contemporáneo Antonio Postelino de Mantua, gran jesuita, predicador y misionario en Rusia, Polonia y Suecia, autor de la Moscovia, 1586, donde hay el mismo soplo de cristianización que pervade las relaciones, unido a la descripción geográfica de los lugares y a los problemas encontrados en la conversión. Todos trabajos incluidos, a veces citados, a veces traducidos y copiados en las muchísimas páginas de Botero, con particular atención por el mundo nuevo,
para autores como Giovanni Pietro Maffei, Francisco López de Gomara, Fernando López de Castañeda y José de Acosta, cuya Historia Natural y Moral de las Indias, publicada en 1590, aparece la obra más reciente utilizada en la primera edición de las Relaciones. Botero es también un nativo cartográfico, según la feliz definición del geógrafo italiano Franco Farinelli, y otro aspecto que nos indica la dimensión innovadora de su obra es la mención frecuente de mapas en relación a los lugares no muy bien conocidos e identificados. No es un caso si unos editores de las Relaciones empezaron a acompañar el texto con unas imágenes, necesario complemento al horizonte ya visual y global del hombre del siglo XVI. Aquí tenemos la mapa de América. Las páginas americanas de Botero, es decir, las secciones de su obra específicamente dedicadas al sur y al norte de América, son las más conocidas. Varios intérpretes, que aquí no cito, leen en esta parte de la relación un marco de novedad y una atención particular al concepto de civilización, desarrollado en páginas numéricamente escasas, pero ricas de referencias a las fases evolutivas de la sociedad. El incipit muy famoso, la fierezza, cito en italiano, es una certa bestialità que a 4 gradi, entre estos 4 grados hay antes de todos, pueblos sin Dios ni religión, en cualquier forma, como los chichimechi y los brasileiros. 2. Pueblos con una forma de religión o superstición. 3. Pueblos politeístas y 4. Pueblos monoteístas, como no los judíos y otros, como los indios de Cusco. Esto es el ejemplo que toma Botero. Claramente el objetivo de Botero, que nos cita a Bartolomé de las Casas, pero en unos pasos parece bastante en sintonía con sus ideas, es de entender cómo perfeccionar la penetración de la religión cristiana en las colonias. Es un tema difícil, cito otra vez en italiano, ha trattato di ciò Francesco Vittoria, ne ha ultimamente trattato Giuseppe Acosta, per quanto intendo, perché non ho ancora visto il libro. Scrittori di molta dottrina e reputazione, e sebbene forse non conviene che io metta la penna ove l'hanno messa questi, non di meno prenderò anch'io di ardire 2 parole. Aquí no podemos ni morarnos en el punto, pero podemos mirar con unos pocos ejemplos a la manera de Botero de analizar una región del mundo nuevo en su relación con la fe o con la posibilidad de introducirla. Como nos encontramos en Argentina, vamos a ver lo que Botero dice de esta parte de la tierra latinoamericana. Antes de todo, el término geográfico utilizado no es Argentina. En el capítulo europeo, Argentina es uno de los nombres de la ciudad de Estrasburgo, en Francia, en la cual la reforma protestante había prosperado muy rápidamente. El territorio suramericano más bien es identificado como Tucumán, o sea, la provincia de Tucumán. Aquí hay una cita en italiano, con todos los lugares que para vosotros son, creo, bastante familiares. Esta área ya destacaba para la proverbial prosperidad, hay muchísimo de todo, menos que de gente, dice Botero. Al revés, la zona de Calchaquí estaba llena de fiumi di gente feroce, pueblos muy violentos, bajo la guía de Juan Pérez, un indio convertido que después de la primera amistad con los españoles lo combate casi 30 años. Solo la llegada de Juan Ramírez de Velasco, gobernador del Tucumán, desde 1586 hasta el 93, pudo garantizar el control de una porción de territorio, pero no del sur, alrededor del estrecho de Magellano, donde Botero había un número de españoles que se embatieron en poblaciones muy violentas y bárbaras. La compleja geografía del área hacía muy difícil la penetración de los conquistadores españoles, que todavía al final del siglo XVI ya tenían muchas ciudades. En lo que Botero extensivamente llama Paraguay, scoperto prima per il Mar del Norte da Sebastián Gaboto, hay muchas ciudades como Santa Fe de la Veracruz, Asunción, la misión jesuítica de Santa Ana y Buenos Aires y San Salvador de Jujuy. En las relaciones, el topónimo Argentina se encuentra referido al Fiume del Argento, que es el río de la Plata, competidor con el Marañón para el alcance y superior al Nilo para las inundaciones estacionales. Aquí también hay una noticia geográfica, pero también hay una noticia de otro tipo, porque la descripción geográfica se funda y contamina con noticias antropológicas
Y este paso es uno de los pocos en los cuales el canibalismo es mencionado expresamente para subrayar la dificultad de los españoles en penetrar en otras culturas y para adelantar el discurso de la conversión de gente primitiva, no civilizada, en la parte cuarta. Pero nunca falta también el dato etnográfico, expresión de verdadero interés humano, como en esta parte donde se habla de lo por qué se llaman patagones, los patagones. Para satisfacer esta curiosidad humana para el mundo nuevo, Botero busca y mezcla informaciones de varias formas. En el caso de la América Latina es muy evidente el hecho que Perú, Chile y Brasil sean las tierras desde las cuales llegaban más informativas políticas, relaciones de viajes, cartas de jesuitas, dominicos y franciscanos. Así por lo menos en los años en los cuales salieron las primeras ediciones de las Relaciones Universales y su rápida actualización. También aquí hay noticias sobre gente que practicaba cultos distintos. Nunca las descripciones son estáticas y entregadas al lector como definitiva. Hay siempre un margen de maravilla, de incógnito, de novedad, que gracias a la circulación de las noticias podía ser superado y mejorado en la búsqueda constante de la actualidad típica de Botero. Un poco transcurada por la crítica tradicional, la parte quinta de esta obra fue escrita por Botero después del comienzo del siglo XVII, probablemente durante la estancia española, y fue continuada hasta el 1611. Esta sesión quedó manuscrita hasta cuando en 1895 fue publicada por un erudito local, y por suerte, porque el texto se quedó quemado en el incendio de la Biblioteca Nacional de Turín en 1904. Aquí, en la parte quinta, encontramos otra vez el péndulo entre clasicismo y renovación, siempre más favorable a esta última, como medio para evaluar el presente, comparar los sistemas políticos, leer la crisis del imperialismo español, porque este, el asunto final, es el asunto final, uno de los primeros en el análisis político del Botero ya viejo y desilusionado. Sus mismas relaciones universales se habían cristalizado en un clásico y por lo tanto siempre más parecía imperiosa a Botero la actualización de su texto. Si el asunto básico todavía permanecía válido, era el mundo que cambiaba rápido, eran los países, los gobiernos, las dinastías, las estrategias políticos diplomáticas, eran las confesiones religiosas que evolucionaban sin parar. La remontada de la Reforma, más que arrestarse bajo la reacción de la contrarreforma, alcanzaba con los calvinistas que infectaban la Francia y la Europa del Norte. El turco parecía más débil, pero el Imperio Otomano, cuya influencia en el Mediterráneo movimentado de Botero, ya antesignano de la Mediterránea de Brodel, es determinante ya en la primera edición de 1591, mantiene una potencia militar incomparable. Así la China y el Japón, que proporcionaban su grandeza en Asia. Mientras el Nuevo Mundo, como Europa, temblaban entre novedades y alteraciones. Esto de alteración es el nuevo concepto político elaborado por Botero en la última parte. Esta idea de cambio, causada de repente por varios hechos, cambios dinásticos, guerras, rebeliones, conflictos religiosos, sugiere al pensamiento abierto y político de Botero de efectuar enfrentamientos entre realidades solo en apariencias lejanas y por eso distintas. Los ejemplos más eficaces me parecen dos. El discurso muy pertinente y previsor sobre la chazada de los moriscos, ordenada por el duque de Lerma, su amigo personal, en 1610, causa inmediata de despoblación y de declive económico, y el paralelo entre lo que pasaba en los Países Bajos españoles, ya casi Provincias Unidas, y la situación de revuelta endémica de los araucanes de Chile. Hay una comparación muy estrecha entre las dos cosas. No parece también de encontrar en las palabras de Giovanni Botero rastros de autocensura, como en Pedro de Valencia, supuesto autor de una historia de Chile que nunca se hizo, estudiado hace poco por Richard Hagan. Al revés, la natura manuscrita de la parte quinta le permite de ser clara, sincera, curiosa, preocupada, a según del tema tratado. Hay mucho entusiasmo y confianza cuando se habla de la difusión de las misiones en el sur de América, en continuo crecimiento, con muchos nombres y lugares citados. Pero hay también un fuerte grado de objetividad. Un rasgo distintivo de las relaciones que nos permite de resemblar Botero a Machiavelli y de hablar de renovación es el realismo extremo de su observación, como bien se entiende en las conclusiones abiertas y suspendidas de la obra. ¿Más cristianos o más ateos? Esa es la pregunta final de toda la obra.
Y la respuesta es más ateos en todo el mundo. En conclusión, unas pocas palabras sobre la actualidad de Botero como clásico. Aparece evidente en los trabajos norteamericanos de los últimos años la reprisa de las teorías boterianas como contrastadas con las de Machiavelli, pero innovadoras en la evaluación de la relación que Estado e Iglesia tenían y entre los estados entre ellos. Una lectura esta que tiene un origen historiográfica noble en las páginas de Friedrich Meinecke y que todavía encuentra suerte en intérpretes europeos. Por mi parte, creo que las relaciones universales merezcan igualmente de ser descubiertas y entendidas otra vez, después de la lectura antigua de Carlo Gioda en el siglo XIX, después de la disputa de los años 30 de los siglos XX sobre la modernidad de Botero, después de las menciones inteligentes de Fernand Braudel en su Mediterráneo. A pesar de mi visión e interpretación van en esta dirección, unas reflexiones recientes que, sin buscar, por supuesto, la primacía de las relaciones como historia comparativa global, ponen en luz su marca de renovación en la visión del universo terrestre. 400 años después de su muerte, avenida en Turín, el 23 de junio de 1617, me parece muy significativo volver a pensar en la obra de Botero como primera mirada sobre la compleja vastedad del mundo, en su difícil contemporaneidad, pero en su maravillosa diversidad. Muchas gracias.